Conocemos más del proyecto que busca regular la navegación fluvial en Chile. También repasaremos los alcances del proyecto que regula la congestión vehicular con restricción. ¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen de los especiales que hemos elaborado en Senado al Día durante este año. Lo hacemos repasando un proyecto que busca regular la navegación fluvial en nuestro país. Chile es un país que tiene una extensa cantidad de ríos y también de lagos, por los cuales diversas embarcaciones circulan día tras día. Este proyecto busca regular el tamaño y también las capacidades de cada una de estas embarcaciones para que puedan circular por los ríos y lagos de nuestro país. Repasamos el proyecto a continuación. Y nos metemos de lleno a nuestro especial tradicional en Senado al Día, porque a propósito de la cercanía de la temporada de vacaciones y ya instalados en pleno verano, repasaremos los ejes destacados de un proyecto que busca regular la navegación fluvial en nuestro país. Esto porque actualmente la ley, por ejemplo, no hace diferencias entre las condiciones y requerimientos para ejercer la navegación, por ejemplo, en el mar o en las cuencas de los ríos navegables de nuestro país. De ahí entonces la importancia de legislar, según lo han dicho sus propulsores, la forma especial sobre la navegación en los ríos y resguardar también la seguridad en el transporte de ellos, regulando todas las labores relativas a la navegación fluvial. Un tema sobre el cual ya hubo pronunciamientos en la sala del Senado y que recordamos a continuación. Por todas las organizaciones que conforman la organización de los ríos, y creo que también es importante destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Este es un proyecto, si ustedes miran, está firmado por muchas autoridades porque tiene que ver con temas de economía, de transporte, de defensa, de administración interior, que hubo que armonizarla para poder darle curso a esta forma nueva de enfrentar la navegación fluvial en nuestro país. Ojalá que sean también discutidos y elaborados con la opinión de la ciudadanía, es decir, de los directamente interesados, que son los que hoy día trabajan en las redes fluviales en turismo, son los que operan naves en los ríos, por ejemplo en Valdivia, y que estos reglamentos den a la luz a la brevedad los requisitos para que esta ley, una vez aprobada, sea efectiva. El problema está en los embancamientos que se generaron con motivo del terremoto y maremoto del año 60. Por ello es que creo que junto con la legislación que estamos aprobando, el MOB se debe hacer cargo del desbancamiento de los ríos, particularmente en lugares como Puerto Saavedra, como Queule, en Tolten, el propio río Imperial, de tal manera de aprovechar estos caudales, de aprovechar para que fomentemos el turismo. Revisaremos entonces este proyecto recordando que la situación de la región de los ríos y en particular lo que pasa en Valdivia con los cauces de los ríos Cruzos y Calle fue vital, ya que ellos reclamaban desde hace bastante tiempo nuevas regulaciones en materia de navegación fluvial. Tanto así que la Comisión de Defensa incluso sesionó en dicha ciudad y con el apoyo de los entonces parlamentarios Carlos Larraín, Eduardo Frei y los actuales posteriormente también que han dado su apoyo a esta iniciativa de ley, Ena von Baer y Alfonso Durresti, para que se firmara este proyecto de ley sobre navegación fluvial en dicha ciudad. Partamos, si les parece, por señalar que la Directemar velará por la organización y el control de navegación fluvial en nuestro país. En la práctica, digamos que deberá efectuar reconocimientos de naves y artefactos fluviales, vamos a estar viendo cuál es la definición de cada uno, emitir certificaciones de seguridad, peritajes a embarcaciones afectadas por siniestros o eventuales accidentes y también aprobar proyectos de construcción y reparación de estas naves. La Directemar es la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de nuestro país. Aclaremos que también la descripción de navegación fluvial es toda construcción apta para la navegación, pero que tiene este factor, tiene propulsión propia. Y cuando hablamos de artefactos, que también están incluidos dentro de la ley, hablamos de aquellos que no tienen propulsión. Por ejemplo, si yo hablo de una lancha que transporta turistas, bueno, estamos hablando de una nave, en este caso, y en caso de un artefacto, por ejemplo, eventualmente una nave que está pero estacionada, sin propulsión propia y que puede dedicarse, por ejemplo, a algún tipo de comercio. En cuanto a lo que tiene que ver también con las características que debe tener tanto las naves y los artefactos, que van a ser controlados en el futuro de acuerdo a este proyecto de ley por la Directemar, digamos que las naves, bueno, tienen que tener un mínimo de poder alcanzar
al menos 7 nudos, esto es cerca de 13 kilómetros por hora. Y también, como les decía, en el caso de los artefactos no pueden tener propulsión y también cuyas características no entren dentro de la definición de nave. Como vamos a ver en el cuadro número 2, también se incluyen lo que tiene que ver con definiciones de las naves en cuanto a su carga, pueden ser naves de pasajeros o también naves de tipo mixta, y se separan también por los tipos de peso. Hablamos de hasta 25 toneladas, 100 toneladas y 200 toneladas, de acuerdo a las mediciones internacionales en esta área. También no existirían, por lo tanto, naves fluviales, si es que así lo queremos interpretar, que excedan, puesto que este es el máximo que se da dentro de este proyecto de ley. Obviamente, como suele ocurrir con las iniciativas que se tramitan en el Congreso Nacional, esta no ha estado exenta de críticas. Es por eso que también hemos decidido incluirlas para que usted sea parte también del debate que se está dando en torno a este proyecto de ley. Por ejemplo, se habla de que se omite, dentro de este proyecto sobre navegación fluvial, se omite la navegación lacustre. A usted quizás le suenan similares. Claro, cuando hablamos de fluvial, hablamos de ríos del país. En cambio, cuando hablamos de lacustre, hablamos de embalses, estanques o lagos. Sin embargo, este tipo de navegación puede ser incluida mediante alguna indicación también, puesto que es de vital importancia, por ejemplo, en regiones como los ríos, los lagos, entre otras, o en la Araucanía. Sin embargo, hasta el momento, dentro del proyecto original, el mensaje del Ejecutivo al menos está está siendo omitido. También hablamos de lo que tiene que ver con el proyecto que no define a las embarcaciones fluviales. El uso del término embarcación es algo que está dentro del texto del proyecto de ley. Sin embargo, cuando vimos la anterior gráfica, vimos que se hablaba de nave y artefacto. Entonces, la definición de embarcación no entra dentro de la terminología que hasta al menos dentro del proyecto de ley está originalmente contemplado, y lo cual puede llamar eventualmente a confusión. También las embarcaciones fluviales se crea también una nueva autoridad fluvial, que hablábamos anteriormente también, es la Directemar, pero que actualmente, seamos honestos, es la misma que está controlando a las naves. Es decir, no se crea una nueva autoridad, sino que se le delega en una repartición, podríamos decir, un poco distinta, con un carácter distinto, con un título distinto como el que se quiere llegar, pero la autoridad sigue siendo básicamente la misma, la encargada de controlar este tipo de naves, a lo que hace hoy en día, que nos referimos, es la Directemar. Por último, también resta determinar en cuanto a lo que tiene que ver con los reglamentos, si va a haber un solo reglamento sobre el tema, que incluye muchos títulos, como algunas cosas que hemos estado viendo, o finalmente se hacen varios reglamentos, las atribuciones contradictorias, la Directemar, el uso de que actualmente sean los encargados de ver los temas de mar y también los fluviales, y que posteriormente también vaya a seguir siéndolo, el uso del término embarcación y la omisión del término lacustre, son parte entonces de las críticas que se han hecho a esta iniciativa de ley. Digamos también que este texto deberá incluir las características, por ejemplo, de los muelles. También importante será, por ejemplo, lo que pasa en el caso de Valdivia, que se puedan utilizar transportes fluviales como taxis, ¿por qué no? Como se hace, por ejemplo, con el Transantiago o con recorridos también en regiones con paraderos en caminos comunes y corrientes, que se haga lo mismo en términos fluviales para transportar a las personas en distintas zonas, por ejemplo, de la cuenca de Valdivia, donde está el río Cruces y el río Calle. Esto, sin embargo, también tiene consecuencias en lo que podría ser, por ejemplo, en el caso de los artefactos, que se puedan dar casinos a la orilla del Calle o restaurantes que puedan funcionar, que también están sujetos a esta ley. Y en el caso de los taxis que les mencionaba, también un tema digno de análisis, por ejemplo, para la Comisión de Transporte. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente con este proyecto al interior de la Comisión de Defensa Nacional del Senado? Digamos que en las últimas sesiones se ha abordado el tema, se han recibido invitados, tanto del Ministerio de Defensa, representando al Ejecutivo, a la Armada de Chile, precisamente en la figura de la Directemar, y también actores en cuanto a lo que tiene que ver con operadores turísticos, que hicieron algunas salvedades que seguramente van a ser consideradas en el resto del debate. Se ha mantenido en consideración también estas observaciones, especialmente en temporadas de alto flujo que realiza este tipo de navegación, por ejemplo, ya en verano, donde empiezan a ser bastante más utilizados. El senador Waldo Procuriza, quien es presidente de la Comisión de Defensa, permanentemente nos ha mantenido al tanto de estas sesiones, y esta es su apreciación sobre este proyecto de ley. Chile es un país que tiene varios ríos navegables y también toda una zona lacustre, y por supuesto que la normativa que rige tanto los muelles, la seguridad y otras cosas más no puede ser la misma que la del mar, que la de las zonas lacustres o en los ríos. Y por lo tanto, esta es una modificación que el gobierno está haciendo, que es muy requerida por esas zonas, porque de alguna manera se va a impulsar el turismo y la navegación en estas distintas regiones, ¿no?
Sobre la condición del proyecto de navegación fluvial, también el senador Waldo Precudice nos explica que desde el Ejecutivo se han comprometido, desde las SECPRES, a analizar y hacer llegar sus indicaciones respecto a este punto a la Comisión de Defensa que preside, lo que sumado a los acuerdos para reducir los tiempos de la tramitación de reglamentos, que ahora deberían quedar en un año a partir de promulgada esta ley, generan satisfacción al menos entre quienes han sido partícipes de este debate. Hemos dejado afinado todos estos detalles y ha quedado el compromiso de que la SECPRES le pueda dar el patrocinio a estas indicaciones y poder sacarlas a la brevedad. Hemos reducido, como venía originalmente el proyecto que le daba un año para dictar el reglamento de esta norma, la hemos reducido a 6 meses y el Ejecutivo nos ha tomado esa decisión y creemos que vamos a tener en un tiempo prudente una legislación que le va a permitir tanto a los turistas como a la gente que hace transporte de mercadería, como también a todo lo que es la navegación deportiva, fluvial y lacustre, una normativa distinta y más moderna que pueda estar adecuada a la realidad de nuestro tiempo. Bien lo decíamos, el proyecto busca apoyar a las embarcaciones que transitan tanto por los ríos como los lagos de nuestro país, algo que se desarrolla principalmente en el sur de Chile. Otro de los proyectos que vamos a repasar también tiene que ver con regular el tránsito, pero en este caso de vehículos motorizados, de automóviles, de camionetas, de motocicletas, de camiones, en fin, e incluso de hasta bicicletas que han sido consideradas en este proyecto. Hablamos del proyecto que busca regular la congestión vehicular, sobre todo en las grandes urbes, considerando por ejemplo Santiago, Concepción, Valparaíso, con restricción vehicular. Este proyecto impulsa, obviamente, esta medida y también va en apoyo a lo que tiene que ver el transporte público, liberando espacios para que el transporte público pueda transitar a una mayor velocidad en las grandes ciudades. Repasamos los alcances de este proyecto a continuación. Nosotros despachamos totalmente el proyecto sobre congestión y contaminación vehicular. Son dos cosas distintas, pero que básicamente implica el establecimiento en zonas de perímetro claramente establecidos de tarificación vial. Esto incluye a todos los vehículos motorizados, solo exceptuando evidentemente aquellos como motos, motonetas, bicicletas, en fin. Lo estábamos escuchando y revisábamos las declaraciones del presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, Manuel Antonio Mata, quien nos da pie para comenzar con esta parte de este programa de Senado al Día y que tiene relación con este proyecto de ley que ha sido tramitado en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Hacemos referencia al proyecto que busca regular la circulación de vehículos motorizados, ya sea por congestión vehicular o también por contaminación. Un proyecto que, como bien decíamos, fue arduamente debatido en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y, como lo decía el senador, ya fue aprobado en general, vale decir, la idea de legislar por parte de esta instancia. Este proyecto fue iniciado por moción de los senadores Manuel Antonio Mata, Guido Girardi y Manuel José Osandón. En su idea principal, el proyecto apunta a la contaminación, en específico a la cantidad de contaminantes que son emitidos por los vehículos motorizados menores, vale decir los automóviles que son comúnmente utilizados por gran parte de la ciudadanía en desmedro de lo que tiene que ver con el transporte público o los grandes vehículos. Estos son los aspectos que fueron considerados en este proyecto, también cifras que fueron entregadas por el Ministerio de Salud que indicaban que los vehículos de menor tamaño eran los que más generaban contaminantes, dada su utilización en las grandes ciudades de nuestro país. A continuación, vamos a revisar los datos que contiene el registro civil respecto al parque de vehículos que hay en nuestro país, para después ir detallándolo región por región. Ya lo podemos ver acá en nuestro monitor, también lo pueden ver ustedes en sus pantallas. Tiene relación con la cantidad de vehículos que hay a fines del año 2015 y comienzos de 2016, según el registro de vehículos motorizados que contiene el registro civil e identificación. Hasta el comienzo del año 2016 eran 7.314.305 vehículos en total en circulación en nuestro país. Un porcentaje de un 41% de crecimiento solo en el año entre 2010 y 2015, vale decir, cerca de 4 millones habían en el año 2010. Ahora, si nos remontamos a comienzos del siglo XXI, en el año 2000, la cantidad de vehículos alcanzaba al 1.314.129 automóviles. Por tanto, en 15, 16 años, esta cantidad se ha septuplicado
y es por eso que el parque automotriz ha tenido un crecimiento explosivo. Sobre todo, como bien vemos, en los últimos 5 años, donde un 41% ha crecido este parque automotriz. Vamos a ver ahora la siguiente gráfica que tiene relación con el ranking de regiones que tienen más vehículos y lo podemos ver acá en este rincón. Está Santiago con 4.121.355 vehículos. Casi un 60% del parque automotriz del país está concentrado en la región metropolitana. Lo sigue la quinta región de Valparaíso con 581.563 vehículos. Termina esta estadística, este top 3, si lo podemos llamar así, la región del Biobío con 514.166 vehículos. Ahí podemos hacer ya una cifra aproximada de un poco más de 5 millones, casi 5.300.000 vehículos, de un parque de 7 millones. En estas 3 regiones se concentra casi el 75% de los automóviles que hay en circulación en nuestro país. Para ir obviamente desgranando estas cifras tenemos que considerar diversos factores. Por ejemplo, los niveles de la economía de nuestro país que en los últimos años han facilitado lo que es el acceso al automóvil. También el bajo costo que tienen los automóviles, sobre todo los de procedencia china, que han permitido que el acceso hacia el automóvil 0 kilómetros sea más democrático, vale decir, puede acceder cualquier persona de cualquier condición socioeconómica. También ha irrumpido con fuerza el parque de las motocicletas, una alternativa que ha surgido respecto al gran uso del automóvil en nuestro país, y las motocicletas también han ido acaparando gran parte del parque, sobre todo en los últimos años, y también la irrupción de vehículos como las bicicletas, vehículos que hasta hace algunos años eran utilizados solo como divertimento, pero que hoy se han transformado en una alternativa válida de transporte y de las cuales también las urbes se han tenido que adaptar, generando ciclovías y espacios para que los ciclistas puedan hacer uso de este medio de transporte más económico, también más limpio. El proyecto en específico considera la prohibición de circulación de vehículos motorizados, ya sea por congestión o por contaminación, la que podrá ser permanente, siendo designado por letra o número de la placa patente. En Santiago podría prohibirse la circulación hasta por 2 dígitos, aun cuando tengan convertidor catalítico, cuando se sobrepasen las normas de calidad para los contaminantes. Y también ya este proyecto considera características que son más comunes con respecto a la restricción vehicular que rige hasta estos días y que tienen que ver como el aumento de los dígitos en casos de preemergencia o emergencia ambiental, y que los números deban ir variando día tras día. Conversamos con el integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el senador Alejandro García Huidobro, respecto a estos puntos y también los alcances que tiene este proyecto de ley. Quedó aprobada la posibilidad que una persona que tiene restricción por congestión ese día, pagando una tarifa, va a poder utilizar las vías públicas. Y también una indicación que yo presenté, todas las autopistas concesionadas quedan fuera de lo que es este tipo de norma por congestión. Ya hemos repasado parte de las declaraciones del senador Alejandro García Huidobro, con quien tuvimos una larga conversación respecto a este proyecto de ley, y vamos a repasar a continuación declaraciones que tienen que ver con lo que tiene relación a los motivos que han generado la mayor congestión en las grandes ciudades de nuestro país, como tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de algunas normas, también con la efectividad del transporte público. Esas son declaraciones que vamos a escuchar a continuación y que pertenecen al integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el senador Alejandro García Huidobro. Logramos, de alguna manera, dejar afuera todo lo que son el transporte menor de motocicletas, en general vehículos de emergencia, también lo que son vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías que tienen que irse desarrollando. Pero el tema de la congestión es un tema que va mucho más allá. El tema de la congestión vehicular, sobre todo en la región metropolitana, es gran responsabilidad del Transantiago. Es una pésima política pública que lo que hizo justamente es aumentar el parque vehicular, también el parque de motos y en general, a Dios gracias, también la bicicleta. Y se abrió una discusión importante en que se aprobó en general este proyecto con la idea de irlo perfeccionando. Lo vimos al comienzo del repaso del contenido de este proyecto y también las estadísticas. Hablamos del senador Manuel Antonio Mata, quien es presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y además uno de los autores de este proyecto de ley, y también obviamente el senador abordó lo que va a ser la corrección de algunos aspectos que han sido mencionados en la tramitación
durante el trabajo de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de este proyecto y que seguramente van a ser subsanados en las etapas de tramitación legislativa que le siguen a este proyecto y las escuchamos a continuación. Hemos hecho especial mención en una forma de que no tengan exclusión, digamos, por tarificación aquellos vehículos, por ejemplo, que usan energías no contaminantes, ¿no? Como es el caso de la propulsión eléctrica o el caso concretamente de otras alternativas que tienen que ser debidamente calificadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Es un avance, esto va a sala, puede estar obviamente sujeto a nuevo plazo de indicaciones, queda la Cámara de Diputados, pero al menos parte nuestra ya cumplió una primera parte de este proyecto que está tratando, ¿no?, de alguna forma de despejar hasta donde sea posible nuestras congestionadas y contaminadas calles, ¿no?, de las grandes urbes metropolitanas de Chile. El senador Alejandro García Huidobro, quien es integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, adelantó lo que va a ser parte del debate en la sala de sesiones respecto de este proyecto de ley y algunos puntos que también fueron mencionados en la tramitación en la comisión y que van a ser seguramente despejados en otras etapas de la tramitación legislativa de este proyecto y lo escuchamos a continuación. Yo exigí que esto sea solamente para la región metropolitana. Desgraciadamente mi propuesta no fue aceptada, pero en todo caso lo vamos a discutir en la sala. Y van a existir también planes pilotos, es decir, esto no se va a partir igual que el Transantiago, Matacaballo, con toda la región metropolitana, sino fundamentalmente Santiago, sino que van a haber la posibilidad de algunos planes pilotos en que se va a ver efectivamente si esto funciona en determinadas áreas. Es un proyecto importante, interesante, pero que el proyecto, la situación, como bien lo dice usted, más importante es tener un buen sistema de transporte público, que no existe. Y por eso hemos tenido una mayor compra de vehículos, una mayor compra de motos, una mayor compra de bicicletas en general, porque la gente quiere desplazarse lo más rápidamente posible a su trabajo, a su lugar de educación o a su lugar donde vive. Este proyecto ya ha sido despachado de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en general, vale decir, la idea de legislar y tendrá que ya ser revisado posteriormente por la sala del Senado para que ella se pronuncie respecto de este proyecto de ley. El proyecto ya fue despachado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y deberá obviamente esperar a que siga su tramitación. www.senado.cl es nuestro sitio web y usted puede visitarlo para interiorizarse respecto a los proyectos que hemos repasado. También lo puede hacer en tv.senado.cl repasando los contenidos de nuestra señal. De esta forma llegamos al final de esta edición de Senado al Día. Los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes. Nos vemos.